esperanza, tal como nosotros hablaremos en el mensaje de hoy. El Señor Dios quiere consolar el pueblo de Israel, pero todavía falta nuestro arrepentimiento. El nombre, el nombre del mensaje de hoy es Consolados, pueblo mío, sean consolados. Eso está tomado de Isaías 1:41 y 2. Está tomado de ese versículo. Al final de cuentas, llegará el momento en que Dios va a consolar al pueblo de Israel. Y Él nos llama hoy en día a ser consolados. A pesar de que los secuestrados volvieron, hay mucho dolor entre el pueblo. Nosotros sabemos muy bien cómo nos sentimos. El trauma que este pueblo pasó no es algo que se vaya en una hora o en un día, cu- eh, a pesar de que los secuestrados regresen. Precisamente fueron liberados hace 2 años después, cuando fueron secuestrados, según el calendario hebreo. Ellos volvieron de su secuestro, pero pero hay más de 1.000 muertos, alrededor de casi 2.000 muertos en esta guerra y más de 10.000 fueron heridos físicamente y otros cuantos heridos emocionalmente. Así de que hay mucha gente afectada. Sí, nuestro pueblo ha pasado por un trauma, hemos pasado por un trauma. Y nosotros vemos lo que esto causó a las personas, incluso a los que regresaron del infierno, de los túneles. Nosotros oímos testimonios que oraban mientras eran secuestrados, incluso, pero Dios ve el corazón. Verdaderamente quien le busca, Dios ve ese corazón. Pero más bien nosotros queremos orar para que esto no sea eh, ellos dejándolo, esta práctica, sino que ellos busquen verdaderamente un Dios no religioso, no según la religión de costumbres y mandamientos que personas han establecido, sino en el Espíritu Santo de nuestro Padre en los cielos. El pueblo de Israel necesita ser salvo. Así que Dios quiere consolar este pueblo. Nosotros dimos agradecimiento a nuestro Dios por los milagros que ha hecho por nosotros, que nos ha guardado durante esta guerra contra una coalición de 7 enemigos que nos atacaron desde todas las direcciones, incluso además de los medios de comunicación que con sus mentiras nos atacaron. Pero cuántos milagros Dios hizo por nosotros, para Él sea la gloria. Hoy le dimos agradecimiento, toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, y también le dimos agradecimiento a nuestros hermanos que sirvieron como reservistas en el ejército y a sus esposas, los que son casados, y por supuesto consolación a todos nuestros hermanos que perdieron familiares en esta guerra. Los que murieron, los que murieron en el Señor Jesús, tenemos la esperanza de volvernos a reencontrarnos con esos familiares en el cielo. Al menos podemos estar seguros de que nos reencontraremos en el cielo, de que están en el cielo. No es que queramos que ellos mueran para estar seguros de que estará en el cielo, pero sí queremos agradecer a todos los que hicieron parte de esta lucha. Ahora queremos hablar de esta lucha espiritual.
hablaremos acerca del consuelo espiritual que aún está ante nosotros. Y el texto principal será en el cual nos vamos a basar es en Isaías 61. Y a continuación vamos a dirigirnos a él. Vamos a capítulo 60 de Isaías, el libro de Isaías capítulo 60, versículos el 1 de Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí me voy a detener. Tal como nosotros nos recordamos, estas fueron las palabras de Jesús que leyó en Nazaret, tal como están documentadas en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado. Aquí me voy a detener por un momento. Jesús es judío, fue judío de la tribu de Judá, y él iba todos los sábados a la sinagoga, y él es nuestro maestro. Nuestro único maestro es Jesús, así que ese es nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro maestro es Jesús. Así que él fue a Nazaret, entró a la sinagoga el día sábado, el día de reposo, tal como está escrito acá. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús sabía lo que iba a leer. Y se le dio el Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta profecía que Isaías dio muchos años antes de que Jesús apareciera. ¿Y qué dice esta profecía? Que el Espíritu del Señor está sobre mí. Ustedes recuerdan de que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre Jesús en forma de paloma, y que después de 40 días estuvo deambulando en el ejército, en esos momentos Satanás lo tentaba. Después de esa prueba, él regresó a Galilea con el poder del Espíritu y empezó su ministerio. Acá está escrito en el versículo 18 que el Espíritu de Dios está sobre mí. Si nosotros queremos triunfar, tener éxito sobre todas las tentaciones en esta vida, si queremos tener la victoria, necesitamos del Espíritu Santo. Y nuestro Padre en los cielos está dispuesto a darnos ese Espíritu Santo. Está escrito de que lo pidamos y Él nos lo dará. Pidamos al Espíritu Santo. Eso es mejor que cualquier otra cosa, mejor que el dinero, mejor que la salud. Las personas aquí en nuestro país dicen que lo importante es la salud, pero más bien lo importante es la salud espiritual. Es bueno tener salud física, pero por encima de todo necesitamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos consuela, nos dirige, Él nos advierte de peligros. Nosotros
lo necesitamos mucho. El Espíritu, sigo leyendo desde el versículo 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este aceite simboliza al Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Ungido. Nuestro Padre en los cielos nos ama con la misma medida. Él no tiene hijos favoritos más que otros. Dios sí tiene problemas con los orgullosos que creen que no necesitan de Dios, pero los que creen los que creen que necesitan a Dios, los humildes, ellos están dispuestos a oír, a recibir, y eso es lo que se refiere a este versículo. Dar buenas nuevas a los pobres, pobres de espíritu. Vimos cuántas personas sencillas seguían a Jesús. Hay muchas personas que piensan que no son exitosos, pero quiero decirles que Dios los ama a todos. Dios no tiene hijos favoritos o de segunda clase. Sí, sigo leyendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar cuáles son las buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Quería venir a decir de que hay que existe la manera de salvarnos del fuego del infierno, de la condenación. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, esa fue su misión, a predicar el año agradable del Señor. Porque hay una vida después de esta vida, la vida eterna en los cielos. Es un lugar en el que Dios nos ha preparado. Sigo leyendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchos, especialmente en nuestro país, hay muchos quebrantados de corazón. Y solamente Jesús puede sanar las almas quebrantadas. Solamente nuestro gran médico puede sanar esas heridas del alma. Ninguna pastilla, ningún químico puede hacerlo, solo nuestro Señor Jesús, con su aceite y su bálsamo sanador. Yo me acuerdo hace como unos 30 años, que había una crisis acá en la iglesia que tenía que yo enfrentarme a ella, a esa crisis. Y yo me acuerdo la sensación de mi corazón. Sentía como si sangrara mi corazón. Así lo sentía. Un, sa- un sangrado de mi corazón, así sentía. Y yo me acuerdo que estaba como reservista en el ejército después de haber pasado una jornada en la noche. ¿Y ustedes recuerdan los cassettes de ese tiempo? Y yo empecé a oír en la radio ese cassette con alabanzas del Señor y sentí como Dios estaba sanando mi corazón, poniendo su bálsamo, su aceite, sanando mi corazón herido. Sigo leyendo. A pregonar libertad a los cautivos. Ujú. Hay personas que están cautivos, amargados, o sea, cautivos en sus emociones. Tal vez se rieron de ti porque venías de otro país cuando eras pequeño, o no sé, o se reían de tu aspecto físico. Hay personas que aún mantienen esa amargura, tienen esas emociones de tal vez sienten rechazo, sintieron que tal vez sus padres lo rechazaban. Esas son prisiones emocionales y Dios vino a rescatar, a dar libertad a esas personas. También las adicciones son prisiones. Está también la prisión de la culpabilidad, de lo que no hice correcto. Hay diferentes tipos de prisiones y también hay prisiones de demonios que simplemente hay demonios que entran a tu vida y controlan una parte de tu vida y vuelves en depresión, por ejemplo, una y otra vez. Así que Dios vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Es, es la predicación de que Dios extiende su mano hacia nosotros ofreciéndonos la salvación. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos dice que nos ama, nos recibe y nos invita a venir a Él. Estoy dispuesto a empezar una nueva hoja con ustedes. Hay esperanza, dice Jesús, hay esperanza. Sí, yo sé todo lo que hiciste, todo lo que fracasaste y lo que hiciste malo, pero todo es borrado cuando volvemos a Jesús y nos arrepentimos, borrado con la sangre de Jesús. Dios dice de que así como el oriente está al extremo del occidente, así voy a alejar de mí tus pecados. Nosotros somos los que no nos perdonamos a nosotros mismos. Nosotros nos acordamos de nuestros fracasos. Y Satanás quiere recordarnos eso. Pero Jesús pagó el precio y se olvida de esos pecados anteriores. Así que Dios, por medio de Jesús, ofreció, sí, libertad, pero nuestro pueblo siempre, una y otra vez durante la historia, ha estado rechazando este ofrecimiento de parte de Dios. Vamos a Isaías capítulo 30. Isaías 30:15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. No quisisteis. Dios le ofrece al pueblo de Israel arrepentirse y encontrar la paz. Está escrito de que encontrarán salvación, tendrán ustedes confianza, tendrán poder, pero el pueblo no quiso. Versículo 16. Sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Es decir, que los van a alcanzar los perseguidores porque rechazaron la oferta de Dios. ¿Será que recordamos algún momento en la historia en que nuestro pueblo recibió esa oferta de parte de Dios? Por supuesto, en la historia de Josafat, en ese momento donde una coalición de enemigos vino en guerra contra Jerusalén, nos acordamos de que Josafat se dirigió a Dios, él oró a Dios, era un rey temeroso de Dios. Y Dios les dijo al pueblo, no voy a hablar sobre toda la historia, pero Dios los mandó a que salieran de los muros de Jerusalén y para eso era necesaria la fe. Mientras tanto, 3 ejércitos enemigos venían contra Jerusalén, pero ellos en fe obedecieron a Dios y salieron de los muros de Jerusalén tocando y alabando al Señor. Mientras ellos alababan al Señor, el Señor hizo de que esos 3 ejércitos se mataran los unos a los otros, combatieran entre ellos, y cuando los hombres de Judá llegaron allá a la zona de combate, ya no había nadie contra quien luchar, ya todos estaban muertos. Y tomó mucho tiempo para, para recolectar todo el botín. Ellos nomás necesitaban confiar en Dios y Dios les dio la victoria. Ellos alabaron a Dios también. Pero esto fue un evento que se salió no se salió de la norma porque nuestro pueblo no, por lo general, no aceptó la oferta de Dios de salvación y salieron a la diáspora. Isaías dijo de que profetizó de que Jerusalén iba a caer y después de que ellos se dieran cuenta de que todos los profecías mentirosos, después de eso, nuestro pueblo ha estado siguiendo, rechazando la
oferta de paz de Dios. Vamos a Jeremías 42. Así que Jerusalén fue destruida y el pueblo salió a la diáspora. Bueno, Jeremías 42. Alguien mató a Gdaliah, uno de los de Babilonia. ¿Será que vendrán a vengarse de nosotros, los de Babilonia? Así que el pueblo se dirigió a Jeremías para pedirle qué hacer, para pedir saber qué hacer. Lo que te muestra Dios, nosotros lo haremos. Entonces Jeremías se dirigió a Dios y después de unos días Dios le contesta a Jeremías, que es lo que vamos a leer. Jeremías 42, versículos del 7 al 12. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis. Vemos aquí la palabra arrepentido, que en el original hebreo es misericordia. O sea, vemos la palabra aquí misericordia. Versículo 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Dios prometió esto al pueblo, pero ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Ellos lo rechazaron. Voy a seguir leyendo los versículos 13 al 17. Mas si dijereis, dice Dios, si dijereis: no, moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Y así continúa. Dios sigue profetizando acerca del hambre y la destrucción. Pasamos ahora al capítulo 43, versículo 4. Y no obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la... Versículo 7. Y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Dios les dijo, quédense aquí porque tendré misericordia de ustedes. No quisieron oír. Más bien vamos a hacer lo que queremos. Allí iremos a Egipto y allí nos protegerán. Y eso es triste. Eso mismo ocurrió con Jesús, el príncipe de paz. Unos años después lo rechazamos a él. Y él nos dejó instrucciones a nosotros, los que creemos en él, que cuando vean ejércitos rodeando a Jerusalén, salgamos. No entendieron las personas eso, pero cuando llegó el momento vieron cómo
ocurrió todo eso, vimos cómo el ejército romano rodeó, pero lograron salir los creyentes en Jesús de Jerusalén y al final Jerusalén fue destruida. No sé quién de nosotros estará aquí, tal vez una persona que escuche este mensaje. Espero que el arrebatamiento ocurra de antes con la gracia, por la gracia de Dios, pero quien venga a la fe después, está escrito de que cuando vean la imagen del anticristo, huyan, no regresen a sus casas a sacar algo, sino que huyan afuera, hacia la naturaleza. Ni siquiera tomen con ustedes el teléfono. Huyan. Y no está escrito, no está escrito eso en la palabra de Dios, que no lleven con ustedes el teléfono, porque en ese tiempo no existía, pero las personas deben obedecer. Dios nos ama y cuando Él nos dice algo es porque es lo mejor para nosotros. Nosotros rechazamos como pueblo a Jesús y salimos y fuimos exiliados, fuimos eh, mandados a la diáspora. Cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, clamaba, decía de que era misericordioso. Vamos a Deuteronomio 4. Aquí se habla aquí acerca de unas profecías para los últimos días. Deuteronomio 4, versículo 30 al 31. Aquí él profetiza de que iban a entrar a la tierra de Israel, la tierra prometida, y que después iba a repartirlos en la tierra, iba a esparcirlos. Vamos a leer el versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios le prometió a Abraham le prometió a Abraham que de su generación, que de su semilla, de su simiente, iban a heredar la tierra. Dios es fiel a su palabra, pero ¿cuándo vamos a arrepentirnos? Está escrito que cuando estemos en angustia. ¿Por qué nosotros como pueblo nos arrepentimos cuando estamos en angustia? ¿Qué no hemos aprendido de la época de los jueces, que cuando nos alejábamos de Dios venía la angustia? Y solamente que cuando clamábamos en la angustia a Dios, Dios volvía a nosotros. Lo que pasó el 7 de octubre es un llamado de atención. Dios nos está advirtiendo, les estoy advirtiendo, nos dice, hay enemigos todavía, y si no es jamás, pues están los iraníes, son más bien los demonios quienes los impulsan a venir contra nosotros. Es los mismos demonios que impulsaron a Hitler querer exterminar nuestro pueblo. Es en los mismos demonios que ahora por el antisemitismo en el mundo. Es Satanás que los engaña. Así está escrito en la palabra de Dios, así está escrito, así Jesús lo profetizó. Él dijo que Satanás es un mentiroso. Estos demonios y estas fuerzas y estos poderes aún existen en la tierra. Así que está escrito que a nuestro pesar, nosotros leemos en Jeremías 37, en Jeremías capítulo 30, versículo 7,
nosotros aún no hemos pasado por la guerra de Gog y Magog. Hemos pasado por una guerra dura, pero aún no es esa guerra. Pero en esa guerra, en la angustia, vers- versículo 7, aún estamos por pasar por fuego que nos purificará. Así está escrito en Jeremías. Está escrito en Jeremías eso, pero está escrito también de que Dios nos va a pasar por fuego, tal como se purifica la plata y el oro por fuego, así hará con nosotros. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué se puede hacer con esta información? Ahora Dios nos está dando otro más tiempo. Aparentemente nos dirigimos a una época de paz, porque ¿quién de nosotros quiere la guerra? ¿Quién de nosotros quiere la guerra? Ninguno de nosotros. Pero yo creo que Trump exageró demasiado con que después de 3000 años ahora va a haber paz eterna. Pues no, Trump, así no es. Jesús es el que da paz y traerá la paz eterna. No es usted. Muchas gracias, Trump, por todo lo que has hecho, pero no eres tú el que va a traer la paz eterna. Un poco más, por favor, de humildad. Pero parece ser de que Dios nos está dando un tiempo de paz ahora. Aún así, aún así, el espacio que hay, la distancia que hay entre la paz y la guerra en el Oriente Medio es muy corto porque vivimos en una zona que parece un volcán que en cualquier momento puede explotar porque no esperábamos una guerra que durara 2 años. Parece ser que por ahora todo se dirige a un tiempo de paz. Yo me acuerdo que nos preguntábamos antes que leíamos los versículos acerca de la guerra de Gog y Magog y pensábamos si que se iba a ocurrir eso, si nos estábamos preguntando y vivíamos en una cierta paz, podíamos venir a reunirnos aquí. Puede ser de que ahora va a haber un tiempo de paz y puede ser de que la economía va a mejorar y puedan venir acá más inversiones y tal vez nuestra bolsa de valores se estabilizará. Una de las cosas que yo entendí de las declaraciones de Trump, y eso y él trató de decir de que ahora nos podemos relajar, de que ahora vamos a tener paz. Ustedes recuerdan a Shimon Peres que decía de que iba a haber un Medio Oriente mejor y que no íbamos a necesitar un ejército grande. Puede ser de que eso pueda adormecernos a nosotros y en ese momento vendrá la guerra, porque como está escrito de que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción y desolación de repente. Pero, pero si tenemos por ahora tiempo, le damos las gracias a Dios. ¿Qué pasará después de este tiempo? Primero que todo, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Ahora queremos acercarnos al Señor, a Jesús. Cada uno de nosotros aprovechemos el tiempo y gracias a Dios porque hay paz y cuánto yo me alegro de que hayan personas nuevas que han decidido dar su vida a Jesús, los jóvenes o de cualquier edad. Ahora tenemos tiempo de acercarnos a Dios, porque cuando venga el tiempo de angustia queremos estar cerca a nuestro Señor Jesús.
Este es un momento que se nos permite crecer y fortalecernos, un momento para hacer fruto para el Señor, porque Dios eh, ha preparado obras de antemano para cada uno de nosotros. Y Él no espera de cada uno de nosotros, Él no espera de que tú hagas lo que otro está haciendo y que otro haga lo que yo estoy haciendo, sino que Dios nos da nuestra capacidad. No debe haber competencia entre nosotros porque nadie puede quitarte lo que Dios ya te dio. Y eso es todo lo que necesitas. Tú lo que necesitas es ser fiel ante Él. Tú no tienes que estar buscando ser aquel a que le aplaudan. Nosotros lo que buscamos es la gloria para nuestro Señor Jesús. Lo que Él espera de nosotros es que seamos fiel con lo poco que Él nos ha dado. Con lo que Él nos ha dado, que cada uno sea fiel con lo recibido, con lo que ha recibido. Y esto nos libera mucho. A mí al menos me libera mucho, que yo no tengo que tener envidia de él o de ella, porque él tiene y yo no. No, no es necesario competir, no es necesario pelear, sino decirle a Dios, Dios, ¿qué esperas de mí? Yo te doy mi vida, perdóname, fortaléceme, Señor, ayúdame, dame oídos para oírte cuando me hables, dame un corazón que te siga, un corazón perfecto, y yo caminaré contigo, Señor. Y esto es lo que finalmente es lo que queremos oír. Buen siervo y fiel fuiste. Fuiste fiel, entra a la gloria del Señor. Y es fácil agradar a Dios. Él nos ama, Él me ama y yo lo quiero amar a Él de vuelta también. Así que aprovechemos el tiempo para crecer en la fe, para crecer en Él. Santifiquémonos, lavemos nuestras vestiduras, eh, porque nosotros en nuestro caminar de la vida se nos pega la suciedad de este mundo. Perdón que yo compare esto como lavar ropa, pero Dios tiene el material y el detergente más poderoso para limpiar esas manchas. Hay mucha gente, por ejemplo, que está adicta a la pornografía. Señor, hay que pedirle al Señor, Señor, líbrame de estas adicciones que ensucian mis ropas espirituales. Cuando nosotros vinimos a la fe en el Señor, nosotros recibimos ropas blancas, ropas de justicia. Cuando Jesús le habló a la iglesia de Sardis, dice que decía de que pocos iban a quedar con ropas blancas limpias porque muchos habían ensuciado sus ropas blancas con los pecados de este mundo, ya sea con pecados que vienen del internet o de cualquier otra parte, pecado. Así que tenemos tiempo ahora para limpiarnos. Dios nos quiere ayudar. Podemos vencerlo, podemos vencer, vencerlo. Jesús nos dio a nosotros a cargar su cruz para negarnos a nuestra naturaleza pecaminosa. Tal vez es necesario ayunar para humillar la carne, buscar libertad. Tenemos esas soluciones con el poder de Dios, con la ayuda de Dios. Así que santifiquémonos y preparémonos como una novia que se prepara para su boda. Ahora vamos a volver a Isaías 61. Regresemos a Isaías 61. Vamos a leer ahora de nuevo esta profecía. Isaías 61 del 1 al 3.
Esto fue lo que Jesús leyó en la sinagoga aquel día de reposo. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los sí, y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús vino a cumplir todo lo que acabamos de leer, pero Jesús volverá en una segunda aparición. Que en su segunda aparición, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a ser lo que ahora voy a leer. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sí. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Llegará el momento en que Dios vendrá a vengar. Esto está escrito, se nos está escrito en Apocalipsis 19 y en otros sitios. Por ejemplo, también está escrito en los libros de los profetas. Dios, así como se toman las uvas para ser pisadas, para hacer jugo de uva, así Dios va a reunir como uvas los pueblos, los ejércitos de estos antisemitas, los que odian a Dios. Él reunirá y los pisoteará. Y está escrito de que un río de sangre, más o menos de la altura de profundidad de la estatura de una persona, ríos de sangre de millones que vendrán en contra de Jesús. También está escrito en Isaías 59. Isaías 59, versículo 16. Isaías 59, desde el 16. Llegará, es un tiempo de... Dice así, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Habrá un tiempo así que no, donde no habrá justicia y habrá solamente mentira. Pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como por vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Dios se vestirá de ropas de venganza y de celo. Está escrito aquí que nadie va a orar. ¿Por qué? No va a haber nadie que ore. Porque nosotros acá está escrito de que en el tiempo de esa tribulación no habrá nadie que interceda a Dios. Tal vez en esos tiempos no va a haber nadie que les enseñe la necesidad de orar. Hoy, por ahora, somos nosotros los que intercedemos y oramos por el pueblo de Israel, pero llegará un momento en que no va a haber nadie que interceda ni que ore. ¿Quién es el brazo de Dios? La diestra de Dios tiene poder. ¿Quién es esta diestra de Dios? Es Jesús. Ujú.
Esto es una historia, no vamos a, tenemos tiempo para entrar en la historia de Amalek. Versículo 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Ustedes recuerdan lo que está escrito en Mateo 24, que cuando Jesús regrese será como un rayo que va desde occidente a oriente y el cielo se abrirá. 24, en Mateo 24 está escrito, luz que saldrá del cielo, lo verán. Bueno, todos los que tienen dificultad con el hebreo bíblico, dice así, que cuando el anticristo y todos los poderes de mentira vengan como un tsunami, como un río, ¿qué hará el Espíritu? ¿Qué hará el Espíritu de Dios? Tenemos que aquí conectar otros versículos de la palabra de Dios. Dios dice que Dios quiere exterminar todos los enemigos que vienen contra Jerusalén. Y Dios también va a derramar de su espíritu cuando venga el enemigo contra, como río, como un tsunami. El espíritu de Dios bajará sobre Israel. Y está escrito que Jesús será como un estandarte. ¿Cuál es el estandarte que Dios levanta? La revelación de la cruz de Jesús. Jesús dijo en Juan que tal como Moisés levantó el estandarte en el desierto, esa historia acontece en el libro de Números 21, cuando las serpientes vinieron a atacar al pueblo de Israel. Dios le mandó a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce como estandarte. Acá está también la misma palabra, que cuando venga el enemigo como un río, como un tsunami contra Israel, contra Jerusalén, el Espíritu Santo que se derrama sobre Israel levantará un estandarte, la estandarte de la cruz de Jesús. Porque Jesús dijo anteriormente de que la cruz es un estandarte, el estandarte de Dios. El Espíritu de Dios levantará el estandarte de verdad de Jesús, que Él murió por nosotros. Esa revelación que nosotros como pueblo no la tenemos, de repente llegará, porque está escrito de que y lo verán todos los que a quien traspasaron. En ese momento el pueblo se arrepentirá. ¿Y cómo nosotros empezamos el culto de hoy? Que si mi pueblo se humillase, sanará la tierra, Dios sanará la tierra, Dios también nos perdonará. Si se humillara nuestro pueblo, Dios los perdonará. Cuando venga el enemigo como un tsunami, como un río, el pueblo de Israel se arrepentirá, el Espíritu Santo se derramará sobre el pueblo. Eso abrirá el camino para que Jesús regrese, porque Jesús dijo en su primera aparición de que no me volverán a ver hasta que me digan bienvenido en el nombre de Jehová. En ese momento Jesús vendrá y vendrá para vengar, no vendrá como un cordero de Dios para ser crucificado, sino como un león de la tribu de Judá. Vendrá a vengar, vendrá a luchar. ¿Lo recuerdan? Esto será la segunda aparición de Jesús, y esto es todo lo que tiene que ver Isaías 61. Será, Él vendrá a vengar, que vendrá a vengar
Pero bajo estas tres palabras, el día de la venganza de Dios, aquí en esta misma frase hay un rompecabezas que debe de formarse. ¿Por qué Dios hará esto? Versículo 2 de Isaías 61, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Yo creo que no tenemos ningún problema para entender lo que significa aquí la palabra enlutados. ¿Cuántos enlutados no hay en nuestro país? ¿Y cuánto dolor hay? Después de que Jerusalén cayó en el pasado, después de que nosotros, cuando dos terceras partes de las personas caigan en el futuro, los que quedasen acá van a necesitar de consolación. Y esto es lo que dice, que después de la guerra va a venir a consolar a los enlutados. En, en los días antiguos había una costumbre de ponerse ceniza en la cabeza. Yo lo hice, yo lo hice simbólicamente en Auschwitz cuando fui hasta allá. Me puse ceniza en la cabeza como arrepentimiento de haber de haber avergonzado como pueblo el nombre de Dios, porque avergonzamos el nombre de Dios. Ezequiel habla acerca de eso, el profeta Ezequiel habla acerca de que hemos avergonzado el nombre santo de Dios, pero Dios da gloria. Aquí está escrito que Dios va a dar gloria. Mucho porcentaje de las personas que habitan en este planeta morirán, pero todos los que quedarán del pueblo de Israel serán llevados al país, vendrán a reedificar esta tierra y no habrá más antisemitismo. Satanás en ese entonces va a estar encadenado durante el milenio. Él será atado. Versículo 3 de Isaías 61. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios nos promete darnos un día. Le vamos a alabar un día como árboles. Será como se tiene que ver con la justicia. Quien quede en esta tierra después de todas las pruebas que vendrán serán solo los que son justos. Vamos a conectar esto con Isaías capítulo 4, versículo 3. Y vino él. Todos los que queden en Jerusalén, los santos, todos los inscritos a la vida. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos venían gozosos porque echaban demonios de las personas? Jesús dijo que no se alegren tanto de que echen ustedes demonios de la gente, sino que sus libros estén inscritos en el libro de la vida. Quien ha nacido de nuevo tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Solamente son ellos, los justos, los que quedarán del pueblo de Israel y del mundo. Todos los que vendrán a la fe. Es por eso que Dios mandará
a 144,000 judíos israelíes a evangelizar. Eso está escrito en el Apocalipsis. 144,000 personas irán a evangelizar, así que muchos de los que se quedarán en la tribulación serán salvos. Quiero terminar en otro sitio. Jesús habla a todos aquellos líderes religiosos de su tiempo, que eran como sepulcros blanqueados, así los llamó Jesús. Él en ese mismo contexto dijo de que Dios iba a arrancar todo árbol que no dé buen fruto será arrancado, dijo Jesús. Pero Jesús va a plantar árboles de justicia, o sea, justos, va a plantar justos. Ah, Bueno, como tomemos para nosotros los, lo siguiente, que nos santifiquemos y ser luz y bendición para el pueblo de Israel, que vengan más personas a la fe aquí, que aún hay tiempo y hay posibilidad. Yo quiero que nos animemos, ya sean que ustedes sean, donde ustedes hagan su rutina diaria, que queramos que nuestra vida sea un buen testimonio. Ya sea que usted esté en el colegio, en la escuela, los chicos en la escuela, fíjense qué testimonio da. ¿Será que ustedes dicen malas palabras? Yo sí, cuando era joven, yo decía malas palabras hasta la edad de 15 años cuando me arrepentí y nací de nuevo y empecé a darme cuenta de lo que hablaba, pero antes tenía la boca sucia. Si me hacían enojar, maldecía. Pero tenemos que darnos cuenta cómo nos comportamos en el ejército o en cualquier otro lugar, no importa cómo nosotros nos comportamos ante la sociedad, seamos luz y ejemplo. Amén. Para la gloria de nuestro Padre en los cielos. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque tú revelaste mucho de tu palabra. Ayúdanos a aprender y entender. Ayúdanos a aplicar y a prepararnos por todo, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. También ahora pedimos que seas tú derramándote con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y salva a tu pueblo Israel. Pon tu mano sobre nuestros gobernantes. Pon tu mano sobre las decisiones que se tomarán en el nombre